tristes? Bueno, Juan es quien dice por qué estaban tristes. Para que no especulemos, ni nadie especule, Juan es el que dice por qué motivo estaban tristes. ¿Se acuerdan por qué estaban tristes? ¿Qué les dijo? Ya me voy. ¿Sí o no? Juan es el que dice por qué estaban tristes. Ahora, a causa de tanta tristeza, dice que en Lucas que los halló durmiendo. Pero eso de hallarlos durmiendo y la tristeza va unada, hermanos, a lo que vamos a estudiar Dios mediante la siguiente semana. ¿Sí? Esto es muy importante porque Jesús en la oración de Mateo está hablando acerca de la voluntad. Y la voluntad de los discípulos se manifestó. ¿Era la del Padre o la del Hijo o su propia voluntad? ¿Los discípulos hicieron su propia voluntad o hicieron la voluntad del Padre o la del Hijo? Su propia voluntad. Jesús hizo la voluntad y Él era el maestro. Él es el maestro por excelencia. Y a sus discípulos les dice, oren para que no entren en tentación. ¿Y ellos oraron? No. ¿Entonces hicieron la voluntad o el mandato de Jesús? Esto es muy ilustrativo para entender el Getsemaní, hermanos. Tiene mucho que estudiar y tenemos mucho que recorrer para poder comprender el Getsemaní. Ahora, no quiero hablarlo solo en una enseñanza o en una predicación. No es posible. No es posible. No es posible porque llevamos una forma de estudiarlo diferente. Y por la gracia de Dios hemos estado uniendo los pasajes y creo que eso nos habla bastante. Porque nuestro interés, o creo que el interés de la iglesia o de todos, es conocer mejor a Jesús. No de su forma superficial, sino de verdad conocerlo, para en el momento debido aplicar bien. En el momento difícil, en el momento, hermanos, pues cuando haya tristeza en nosotros, aplicar bien. ¿Por qué, hermanos? Porque pues regularmente aplicamos mal, aplicamos como los discípulos. Escuchamos la instrucción de Jesús. Ellos escucharon bastante las enseñanzas de Jesús y aplicaron bien, aplicaron mal. Aplicaron mal y bueno, si a ellos les aconteció, contimás a nosotros. Entonces, es otra forma o otra perspectiva de estudiar la palabra de Dios. Bueno, según Santiago dice que debiera ser así. Santiago dice que no seamos oidores. Y regularmente es muy común que no ejercitemos por causa de la voluntad de nuestras emociones, por causa de nuestra carnalidad. Entonces, repito, esto es muy interesante, muy importante para comprender ese pasaje del Getsemaní. Ahora, Jesús dice Juan dice acerca de Jesús que habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Muchas cosas dijo que nosotros sabemos. Por ejemplo, dice Lucas 22:45, solo anótelo, dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero Juan ilustra estas partes, ¿sí? En Juan 16:20. Nosotros ya lo estudiamos, hermanos. Y Juan 16:20, vea lo que dice. De cierto os digo que vosotros llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. ¿Ya vio? Mateo dice que estaban tristes, pero Juan dice por qué motivos. ¿Cuáles eran los motivos? Entonces, cuando nosotros aislamos el pasaje sin estudiar Juan, ¿sí o no? Porque estos 4 capítulos, ¿de dónde a dónde los enseñó Jesús? ¿Del aposento alto al Getsemaní, sí o no? Entonces, cuando yo solamente hablo del Getsemaní y salto los 4 capítulos de Juan, algo pasó y comenzamos a especular. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Y empezamos, ¿pero qué dice Juan al respecto? ¿O Juan no era otro evangelista? ¿Juan anduvo con Jesús? Punto interesante. No es casual, ¿verdad que no? Jesús dice, le digo que no es casual por este motivo. Jesús llamó a Pedro, a Juan y a su hermano Andrés. ¿Sí? Y los llama precisamente a ellos y a ellos les dice, ayúdenme a orar. O oren, ¿sí o no? Entonces, creo que es importantísimo que consideremos qué dijo Juan respecto a esto. Y el omitirlo, el solamente tomar, aunque se puede, sí, pero nosotros al omitirlo nos faltarían como las piezas para comprender el Getsemaní.
Porque Juan estuvo con el maestro, ¿sí o no? Y a Juan fue a uno de los tres que le dijeron, oren. ¿Sí? Y Juan lo omite en este pasaje, pero más adelante ya lo estudiamos en Primera de Juan, la semana antepasada. Y Juan cambia totalmente todo y enseña totalmente diferente. A él, en pocas palabras, en esta situación del Getsemaní le faltó el amor que dice que provenía del Padre. Porque Jesús les había dicho en Juan 15, ahora ustedes son mis amigos. Y ahí no se mostró esa fidelidad de amigos, de compañerismo. ¿Sí? Eso se los dijo en Juan 15. Y en Mateo ahora les dice, vengan y oren como compañeros, ¿no? Aunque sabemos que la carga o toda esa presión la llevaría Cristo, lo sabemos. Pero es una antesala de lo que ellos iban, o era una preparación de lo que ahora ellos iban a ejecutar. ¿Qué iban a ejecutar según San Juan 17? Ya lo estudiamos. No oró solamente por ellos, porque ahora a ellos les pasaba la estafeta, ¿a qué? A predicar, a anunciar el reino de Dios, el Evangelio. Y en el Evangelio sucede todo eso. O al predicar la palabra de Dios necesitamos compañeros. Y Jesús, ¿qué nos está ilustrando? Que a veces nosotros como compañeros vamos a fallar. Que como compañeros no vamos a llevar las cargas. ¿Qué está ilustrando Jesús? Que bien nos pueden dejar, pero no vamos a arremeter contra ellos, ¿o sí? Porque ejemplo dice, les he dado. Entonces, por eso le digo que el pasaje está muy ilustrativo, es muy amplio, como para solamente tomar el pasaje de Mateo o Lucas o Marcos. No, esto va mucho más allá, hermanos. Y seguimos abundando ahí, hermanos. ¿Abundando en qué? En la tristeza que ellos tenían. Jesús les está diciendo acerca de la tristeza y hace una metáfora, una analogía. ¿Se acuerda? La mujer ahí en Juan 16:20 dice, de cierto os digo que llorarán y lamentarán. Verso 21, la mujer cuando da luz tiene dolor, ¿se acuerda? Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Sí? Entonces, ellos estaban tristes, hermanos, estaban tristes por todo esto, pero Jesús se les anticipa ahí mismo y les dice a los discípulos, me van a dejar solo. ¿A Jesús le tomó por sorpresa que sus discípulos lo dejaran solo? No nos debe de tomar por sorpresa. ¿Sí va junto conmigo, hermano? Porque vamos a entrar, creo que todos los discípulos vamos a entrar a esa presión, a esas presiones de la vida, del diario vivir. Sin lugar a duda, todos vamos a entrar ahí. Y el punto es dominar la voluntad nuestra, nuestras emociones. Jesús, vea lo que les dice. Ahí en Juan 16 del 31 en delante. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí la hora viene, note, resaltamos, la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a Jesús le sorprendió que se fueran? ¿Verdad que no nos debe sorprender a nosotros? Siguiente punto, 17:1. Nuevamente Jesús dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, nuevamente, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? ¿Qué hora? El comienzo del Calvario de Jesús. Era el comienzo, hermanos, de la agonía. Era el comienzo del sufrimiento del Hijo de Dios. Era el comienzo, hermanos. Entonces Getsemaní indica el comienzo, porque el momento cúspide o clímax es cuando es crucificado. Pero aquí comenzaba todo, hermanos. Comenzaba. Y Jesús está diciendo, este momento ha llegado. Esto está bien bueno, hermanos. De verdad es muy interesante, tiene una gran importancia para nosotros, los que hemos creído, los que buscamos a Dios o tratamos de conocerle más. Es muy, muy importante. Jesús sabía que su hora había llegado, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo, hermanos? Dice el 17, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso nosotros ya lo estudiamos. ¿Qué hizo aquí? ¿No los está preparando a los discípulos? ¿Se va sin antes orar por ellos?
¿Se va sin antes encomendarle los discípulos al Señor? No. Y aún Jesús sabiendo que ellos lo iban a abandonar, aún sabiendo que no iban a ser buenos compañeros de milicia hasta aquí. ¿Sí? Jesús les está diciendo, no, van 2 veces que repite, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Y ellos, ¿y la hora cuál hora? El momento ha llegado y los discípulos, era tanta la información, era todo lo que sucedía en pocas horas, pues que no lo podían digerir, no lo podían asimilar. Porque nosotros tenemos a lo mejor más de un mes estudiando estos pasajes, pero recuerde que pasó solamente de un día hacia otro, hermanos. Del jueves para el viernes. Y aquí cuando a Jesús lo toman preso, ya era de madrugada según los textos. Pero lo vamos a las siguientes semanas a ahondar más. Por eso también dice que cayeron cansados, rendidos de sueño. Porque en el momento en que lo apresan es importante, hermanos. Y de ahí nosotros vamos a partir, si Dios mediante, la siguiente semana. Porque por naturaleza el ser humano es muy indisciplinado. Y todo eso cabe dentro de la voluntad, hermanos. De que debemos de sujetar nuestra voluntad. Bueno, entonces Jesús, hermanos, está orando por ellos, está intercediendo ante el Padre por ellos. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la oración? Pues alentarlos. También es el momento de prepararlos. Es el momento de que ellos oren de forma personal para que no entren en tentación. Jesús les repitió una y otra vez, oren, oren y oren. ¿Se acuerda, hermano? Sí, vayamos y veamos los textos. Nosotros lo estudiamos. San Juan capítulo 14. Recuerde, estos pasajes no lo tiene Mateo, ni Lucas, ni Marcos. San Juan 14 dice, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidieres en mi nombre, entonces ¿a qué se refiere? Y Jesús, ¿qué les dice en Mateo? Oren para que no entren en tentación. No es la primera vez que les dice que estén orando. Ahora, hay más. Ahí mismo en San Juan, hermanos. ¿Sí? Verso 24 del capítulo 16. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad que podían orar? Y Jesús les dice en Mateo 26, que vamos a estudiar Dios mediante la siguiente semana. Oren para que no entren en tentación. Ya habían escuchado a Jesús bastante habían escuchado a Jesús. Ahora, no solamente Jesús les anunció acerca de la oración, no solamente Jesús los preparó, no solamente Jesús oró por ellos. No, hermanos, Jesús se les anticipó diciendo en Mateo 26, vaya conmigo a Mateo, por favor. Se les anticipó diciendo que 2 días antes que lo iban a entregar en manos de pecadores. Mateo 26, hermanos. Verso 1 y 2. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Ya les había dicho, sí o no? Entonces cuando Jesús les dice, oren para que no entren, ¿verdad que va cobrando sentido todo? Y no vamos a especular acerca de ese pasaje. ¿Por qué estaban orando los discípulos? ¿Por qué Jesús les dijo que oraran? ¿Y en qué fueron tentados? No vamos a especular. Según la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uniendo los pasajes uno a otro, ¿qué dice? Bueno, Jesús 2 días antes les había dicho, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado. Entonces, dice el 3, los principales, los sacerdotes y escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo ¿para qué? Para prender a Jesús. Entonces,
Ellos sabían todo esto, hermanos. Ahora vaya conmigo a Lucas 22. Vaya conmigo al pasaje de Lucas 22, hermano. Y veamos qué dice Lucas 22. Verso 21 y 22. Y veamos la reacción de los discípulos. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Interesante palabra. Esta palabra la toma el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, hermanos. Resalto un punto, deténganse un momento, hermanos. Esto es todo, tiene mucho sentido, armando las piezas. Sí, tiene mucho sentido. Recuerde que a quien llamaron fue nuestro Señor Jesucristo. En el momento de orar llamó a Pedro, a Juan y a su hermano. Y a Pedro todo esto le pasó por alto. Pero en el libro de los Hechos, después que recibieron al Espíritu, ¿quién fue el primero que habló? No están ebrios. Han recibido, y comienza a explicar el pasaje de Joel y enseguidita un salmo, ¿se acuerdan? Y anuncia esta parte. Pero imagínense, después de que escribieron, decían, híjoles. Por eso Juan anunciamos hace 15 días el amor, el fundamento, la base en todo esto. Cómo nos va llevando cada vez más lejos. El amor de Dios nos va llevando cada vez más lejos. Ahora, sigamos ahí en Lucas 22. Y dice 22, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que ha determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Vean la actitud de los discípulos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y estaba en su mente lo que Jesús decía en el sentido espiritual. Es muy terrenal. ¿Quién va a ser el mayor? Ya como el adversario nos pesca siempre de ahí, ¿verdad que sí? De la carnalidad, de la voluntad del ser humano. ¿Cómo nos pesca de ahí? ¿Cómo mostramos que nos falta crecer espiritualmente? Nos falta. Los mismos discípulos les pasó eso, contimás a nosotros si no somos cuidadosos. Contimás a nosotros si no buscamos al Señor. Y es el punto siempre, hermanos, de que lo que estudiamos tratemos de ponerlo en práctica de forma personal, siempre de forma personal. Lo que pase con mi esposa, mis hijos, no entra en el segundo término haciéndolos a un lado, no. Primero soy yo para poder ver por ellos y de ahí los demás. Pero regularmente estamos bien ocupados en qué pasa con los demás sin ocuparme de mí. Sí, Jesús lo dijo de esta forma en cuanto a este texto. ¿Qué dice para poner para poder ahondar poquito en él o comprenderlo mejor? El verso, siempre estamos preocupados en la viga de mi hermano, decimos, o en la paja de mi hermano, sin ver mi viga. En eso tenemos un enfoque, no, Jesús los está llevando más lejos. Oren. Miren, no tengan tristeza, va a suceder esto, en 2 días va a pasar esto, una y otra vez. Entonces cuando llegamos a Getsemaní, tenemos todas las piezas acomodadas para entrar. Ahora recuerda, hermanos, ¿Jesús está enseñando a sus discípulos solamente auditivamente? No, también les iba ilustrando según iban caminando. ¿Ven qué tipo de maestro era? Por eso es bueno imaginarnos, por eso ponemos el mapa para imaginarnos, tener un concepto más amplio. ¿Por qué es todo esto tan importante, hermanos? Porque siempre estamos expuestos ante el pecado. Y el punto o el problema es que a veces somos nosotros los traicioneros, somos nosotros los que cometemos todo eso, somos los que abandonamos, nosotros mismos somos los que hacemos, dice el 25, una disputa. Y Jesús dice, todo esto va a acontecer, pero no le tomó por sorpresa. Y a nosotros no nos debería de tomar por sorpresa muchas circunstancias parecidas. Y creo que todos entraron al Getsemaní, ¿verdad que sí? Jesús, quien aprobó, porque era 100% Dios, 100% hombre, aprueba y sale lo mejor de él, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo.
Pero los discípulos, ¿qué salió de ellos? ¿Y todos entraron ahí o no entraron los discípulos al Getsemaní? Los discípulos nos ilustra ahora a nosotros. Y Jesús nos vuelve a llevar como maestro, nos vuelve a enseñar como maestro, no solamente de forma audible, sino también todo lo que representaba alrededor. ¿Para qué, hermanos? Dice Jesús, para que no caigamos en tentación. Todos. Ahora, veamos más. En el texto de Marcos, vaya conmigo a Marcos, hermanos. Vea lo que dice Marcos, capítulo 14. Vean, en Marcos esto es otra vez muy ilustrativo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, perdón, me equivoqué, el nombre era Jacobo. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste. Note lo que les está diciendo a sus amigos según Juan 15, ¿verdad? Nosotros tenemos ese complemento, Juan 15. Les está diciendo a sus amigos, dicen algunos otros, ¿no? Predicadores, al liderazgo. Bueno, liderazgo sabe que tiene mayor responsabilidad. ¿Sí están aquí, hermanos? Quien diga que es líder tiene mayor responsabilidad, tiene que morir a sus pasiones antes que los demás, tiene que llevar las cargas más él que los de los demás. Y les menciono, según esa palabra líder, les resalto a uno que está en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Esteban? Y manifestó totalmente su liderazgo. Y él dice, cuando abre los ojos, ve al cielo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué dice con respecto a quienes lo apedreaban? No les se ha tomado en cuenta este pecado. Ellos pecaban primeramente contra Dios y luego contra Él. ¿Ve cómo se soporta el liderazgo? ¿Hasta dónde soporta? Para entender y cambiar la idea del liderazgo. No es porque son los principales según Lucas. No es que sean los principales o los que tienen que estar viendo o los de renombre. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tiene que llevar las cargas de los demás y soportar a los demás, porque a él fue llamado primero. Ven Pedro, y Pedro escribe tocante a esto, y Juan no se diga. Todo lo que escribe Juan. Entonces, es muy importante resaltarlo, hermanos, porque si ellos tres fueron llamados, por algo es. ¿Sí? Y cuando estudiemos Mateo, todo eso usted lo va a tener, fresco como la mañana. ¿Por qué fue Juan? Ya sabe por qué. Porque esos tres comenzaron, yo creo, la disputa en Lucas. Fueron los tres que comenzaron la disputa, los líderes. Porque solamente como decimos coloquialmente, mis chicharrones truenan. Y si yo digo es así y no hay otra, no solo lo que yo digo, así se debe de hacer. ¿Seguro Juan, dice Lucas? ¿Seguro Pedro? Y Pedro decía tocante a esto, maestro, yo iré contigo si es necesario, moriré contigo. Dice, ay Pedro, el líder hablando como a veces hablamos, de más de la cuenta sin comprender. Por eso es importante, le repito, tener los demás evangelios, el contexto más amplio. ¿Sí? Y dice el Marcos, esto está interesante, Marcos dice que yéndose un poco más adelante, verso 35, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella aquella, no los escucho. ¿Dice copa o dice hora? ¿Cuántas veces mencionamos ya la hora? Y no de tiempo, no de qué horas son, del momento. Jesús en el libro, o Juan no escribe eso. Juan, la hora ha llegado. La hora ha llegado, la hora ha llegado. Pero ese momento del comienzo del sufrimiento no era cosa fácil. No por todo lo que iba a acontecer, hermanos. Pero según Marcos dice el 35, si fuese posible que pase de él aquel momento, aquella hora. ¿Qué momento, hermanos? ¿Cuál era el momento? ¿Cuál era?
¿Sí? ¿Qué momento? Fíjense, era un momento no difícil. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos según Marcos? Ve el 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormir ya y descansad, basta, la hora ha venido. ¿Les pasó desapercibido la palabra hora, hora, hora y hora? Que bien narra Juan, narra Marcos, y por ahí vamos a leer otro. Y ellos, ¿y la hora? Como cuando se nos hace tarde todo el tiempo. ¿Qué hora es? No sé. ¿No se nos hace tarde, verdad, hermanos? No. Ya ve la disciplina. A ellos se les pasó desapercibida la hora, todo el tiempo. ¿Qué hora? ¿Qué momento? ¿De qué habla, Señor? Y a veces estamos dormidos, hermanos. Bien dormidos en todo momento, como los discípulos. Entonces, ¿a qué se refería, hermanos? Él ya les había anunciado todo esto. ¿Qué momento? Recuerde que ellos eran judíos, no eran gentiles como nosotros. Ellos conocían la ley de Dios, ¿sí o no? El Antiguo Testamento lo conocían. Por ley, los judíos tenían que enseñar a sus hijos desde temprana edad ¿a qué? Los 5 primeros libros de la ley. ¿Ellos conocían el pasaje de Isaías? Pero estaban dormidos espiritualmente, emocionalmente, y estaban haciendo la voluntad propia de ellos. ¿No pusieron atención a las palabras que Jesús decía, mi palabra es espíritu? ¿Y cómo estaba el espíritu? Bien dormido, bien terrenales. ¿De qué momento les está diciendo, hermanos? Pues del momento del Calvario, del inicio del Calvario, ¿sí? De la cruz, que iba a llegar al momento de la cruz, ¿sí? Este era el comienzo de esa agonía que el Señor iba a padecer por causa nuestra y de ellos también. ¿Qué pasaba en este Calvario, en este inicio? Pues Jesús iba a ser exhibido como malhechor. ¿Y era malhechor? No solamente iba a ser exhibido, hermanos. Es el comienzo de esta agonía, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús llevaría el justo juicio de Dios sobre sus espaldas, ¿sí o no? Por amor a nosotros. Pero no solamente llevaba el juicio, o sea, esto está muy amplio. También por causa del pecador lo golpearon, dice Mateo. Lo golpearon a golpes de puñetazos, lo abofetearon, ¿sí? Lo escupieron. Y los discípulos. Pero yo creo que a veces pasamos cada quien nuestra agonía o nuestro Getsemaní para irlo introduciendo, hermanos. Pero no por eso vamos a arremeter contra los demás, ¿o sí? Jesús no lo hizo. Todo esto es bien personal. Jesús ya les dijo en Juan, confiad en mí, porque la paz que yo les doy no es la del mundo, ¿verdad que no? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esto es muy, muy interesante, hermanos, o muy amplio, porque a Jesús mismo lo obligaron a llevar una cruz que no le pertenecía. ¿Verdad que no le pertenecía a la cruz? Era nuestra cruz. Y a veces nosotros no queremos llevar la cruz o ayudar a alguien más con su cruz. Jesús bien les dijo a sus discípulos, a los 3 principales, ayúdenme a orar, en otras palabras. ¿Y qué hicieron los principales? Pues estos que les dijo, hermanos, que oraran por él, a estos que les dijo y les insistió que estuvieran orando, que no dejaran pasar por alto el momento, el inicio de la agonía, pues uno lo traicionó. ¿Se acuerdan? Pero también ellos mismos abandonaron en el momento decisivo, abandonaron a Jesús. Esto habla bastante, hermanos. Esto está muy profundo, muy interesante, porque en los momentos decisivos, en los momentos de defender nuestra fe, de afirmarnos en la fe, de tomar la palabra, abrazarnos de ella, a veces la abandonamos. Y comenzamos a pensar incluso que Jesús o Dios falla. Él no falla. A veces no ponemos atención debida, hermanos. Y ponemos más atención en otras cosas, en otras situaciones o otros momentos que los de la palabra de Dios. Y a veces los atesoramos tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, y de ahí la carnalidad, lo terrenal sale. Porque estamos a veces más sujetos a la voluntad nuestra que a la de Dios. Entonces todo esto, hermano, tiene una gran ilustración.
ellos mismos estaban viendo al maestro en Mateo, capítulo 26, al momento de orar, dice Lucas, al momento de orar que salían como grandes gotas de sangre. Imagínense la presión que tenía. ¿Y los discípulos? Esto no lo narró Mateo, lo narró Lucas, un médico. ¿Era considerado uno de los apóstoles? Interesante, ¿verdad? Porque los discípulos no lo vieron. No vieron la presión que llevaba, como a veces nosotros no nos damos cuenta de quién lleva esa presión tan fuerte. No nos damos cuenta, pero Jesús ya la llevó por nosotros, hermanos. No hay por qué angustiarnos de sobremanera si ya las llevó por nosotros. Eso es lo que dice Isaías también. Y a veces nos enfrascamos en el yo. Espérame, la vida no se trata de nosotros. ¿O sí? Por eso estamos estudiando. Y a veces creemos que se trata de nosotros. No, Jesús estaba llevando esa presión del pecado, no solamente, hermano, lo de los discípulos, también los nuestros. Y este suceso, esto que pasa con Jesús se llama hematodrosis, ¿sí? ¿Algo así, sí? Sí, hiperhidrosis. Sí, la anoté mal. ¿Y qué pasa, hermanos? Le asiste un ángel, le ayuda. Y vemos la providencia de Dios. Pero, ¿qué no les había dicho Jesús en Mateo que ellos debían de ayudar? Pero vemos la providencia. Dios no lo abandonó, no lo dejó. Tampoco a nosotros, hermanos. Aunque a veces usted piense o crea que los que le rodean le han abandonado, Dios no es así. Y aquí se cumple lo que decía Isaías 53, del 2 al 8. ¿Se acuerda? Que Jehová cargó el pecado de todos. ¿Lo cargó? Esto es bien importante, hermanos. Bueno, todo. Pero Juan lo repitió una y otra vez. Al que cree. El que cree, Jesús lo llevó. Si lo crees, lo llevó. Si no lo crees, posible es. Si crees, es Jesús quien llevó todo. Si no crees. Y esto era, hermanos, esta presión que llevaba nuestro Señor Jesucristo no era para menos. Porque ellos, al ir pasando por el valle de Cedrón, ¿sí? Recuerde que ahí se drenaba la sangre de los sacrificios. Y dicen los estudiosos, hermanos, que en esta caminata con sus discípulos, al pasar por ahí, dice que estaba teñido de rojo el arroyo. ¿Cómo iba Jesús? ¿A quién le tocaba? El momento, la hora de quién había llegado, ¿de los discípulos o de Jesús? Entonces, no era para menos. La presión que llevaba, me toca el turno, ahora es mío. Es mío el turno. Y el Salmo 23, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra no tem, tu diestra y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en todo esto al ver a sus discípulos, a lo mejor un poco desinteresados, un poco a lo mejor que no podían digerir todo lo que el maestro les enseñaba? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se desanimó y no continuó enseñando? ¿Se desanima y no va a la cruz? Sigue adelante, sigue hacia adelante, y eso nos ilustra a nosotros. ¿Por qué nos ilustra? Porque Jesús no dejó, hermanos, de hacer la voluntad del Padre. Jesús sigue hacia adelante dándonos ejemplo a seguir a nosotros. Pero Jesús no solamente, hermanos, siguió hacia adelante de forma mecánica, sino porque dice Juan que eran uno con el Padre. Y Jesús en el libro de Juan, ¿qué dice, hermanos? Nosotros ya lo escuchamos. ¿Qué escucharon ellos audiblemente? Así como tú y yo, Padre, somos unos, ahora te ruego, recuerden, te ruego que ellos sean uno como nosotros. ¿Cómo es posible ser uno con el Padre? Debemos de pasar nuestro Getsemaní, hermanos. Todos van a pasar o vamos a pasar por ahí. O recuerde el Éxodo, todos van a pasar por el desierto sí o sí. Los hijos de Dios van a pasar por ahí y van a ser probados con mucha fuerza, si la fe es genuina o no la es. Inevitable es que pasemos por ahí. Y Jesús les enseñó, los preparó una y otra vez. Y en Lucas, vaya ahí conmigo a Lucas, vea lo que dice Lucas, para ir tomando estos pasajes.
Vean lo que dice Lucas. Lucas capítulo 22. Les dice en pocas palabras, prepárense porque ahora van ustedes. Tengo que irme con el Padre. En Lucas 22, el primer punto, el primer encabezado dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Sí? ¿Sí? Y en el 35, y a ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforje y sin calzado, ¿les faltó algo? No. Primer punto, hermanos. Esto es bien bueno, hermanos. ¿En quién estaban confiando, hermanos? En Jesús totalmente, en Dios. Dice, no dejen de confiar en mí. O sea, yo soy su proveedor, no dejen de confiar en mí, pero también prepárense, porque los días se van a ver más complicados. Jesús lo dice así, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes? El fin de esta ilustración es prepararnos. Estar preparados para todo, hermanos. Pero ¿preparados para qué? Me voy a preparar para mi vejez, está bien. Pero para anunciar el reino de Dios, ¿nos vamos a preparar? Con mayor razón. Me voy a preparar como un joven preparado no cultural, ¿cómo es la otra palabra? Académicamente, pero no para anunciar la palabra. Me voy a preparar, chavos, en la alabanza, pero no para con Dios. Jesús lo toma primero, dice, no les va a faltar nada. Primero prepárense para conmigo y después, porque van solos ahora. ¿No dice eso el texto de Juan 17? Ya me voy. Ora por ellos, les da la estafeta de salida y dice, pero ahora van sin mí. Y la ilustración está aquí. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, prepárate. Alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero os digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que está escrito otra vez. Pero les digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y los discípulos eran partícipes de todo esto, hermanos. De todo esto. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta, porque no iban a pelear con espada. Es una ilustración. Ahora, sigamos más. Jesús les está diciendo que se preparen. Pero ¿cómo se iban a preparar? Entiéndase de esta forma, hermanos. Fíjense, entiéndase ese pasaje de esta forma. ¿Cuál es la espada del cristiano? Esa sí, tómenla. Pero también los está preparando, hermanos. ¿Para qué los estás preparando? Para la venida del Espíritu Santo. Esto no puede quedarse fuera de los pasajes de Mateo. No puede. No puede porque está inconclusa la enseñanza. Le falta algo a la enseñanza. ¿Sí? Porque esto no solamente era verbal, los llevaba una y otra vez, hermanos, por los caminos, y nunca perdió nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Nunca perdió nuestro Señor Jesucristo de enseñar algo por medio de las cosas o plantas por donde Él pasaba. ¿Se acuerda, por ejemplo, de la mostaza? De aquel lado la mostaza es tan común, pero tan común, que por ejemplo vamos pasando por aquí, yo digo que todavía hay cultivos de elotes, ¿no? Y pasas por aquí y ves elotes. Y Jesús, vámonos, enseñaba de eso. Por eso le digo que tiene mucha importancia. Y el Getsemaní tiene mucha importancia como ilustración para nosotros. Y el omitirlo, no creo, según Juan y lo que hemos estudiado, no creo que sea bueno. ¿Por qué no creo que sea bueno, hermanos? Porque Jesús nuevamente nos está ilustrando. ¿Qué nos está ilustrando? Lo que ha de venir según Juan capítulo 14. O esa enseñanza se iba a quedar inconclusa. En San Juan 14, ¿se acuerda qué pasó? Del 15, hay una promesa de que va a venir alguien más a ayudarles. Entonces dice, prepárense, pero la espada del Espíritu, yo se las voy a dar. Pero el Espíritu les va a ayudar en todo eso. Prepárense. Y Él dijo en Juan capítulo 14, del 15 en delante. Y de ahí toma el texto, si me amas, permanece. Y el que permanece entiende, hermanos.
De que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad que no? No lo es. No lo es como para que estemos. Yo sé que no estamos en la iglesia, pero a veces eso es lo que se vive en el mundo y a veces nos contaminamos, ¿verdad? Todos contra todos. No, Jesús, Juan escribe acerca de Jesús en su evangelio diciendo, yo, verso 14, 16, yo rogaré al Padre y les dará otro, ya les dije, ayudador igual a mí, igual. Pero, repito, el capítulo 14 de Juan no lo tiene Mateo, no lo tiene Lucas, no lo tiene Marcos. No lo tiene. Y es tan importante enseñarlo, porque si no, Jesús, ¿por qué dijo que era la vid verdadera? ¿Lo dijo por decirlo? ¿Lo dijo al azar? Los estaba ilustrando algo con la vid. Y si tantas representaciones hizo, por algo es para despertarnos, hermanos. O cuando iban, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Lo dijo por decirlo? No. Y cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, era un cultivo que se daba. ¿Lo dijo por decirlo? No. Es para despertar nuestro entendimiento, hermanos. Es para nosotros para despertar nuestro interés en la palabra de Dios. Para que nosotros escudriñemos más las Escrituras. Jesús no lo hizo por decirlo, hermanos. Entonces, cuando va por el valle de Cedrón o el torrente de Cedrón, era ilustrativo ya para ellos. Al ver todo eso, ya era ilustrativo para todos. ¿Pero pusieron atención? Ese es el punto, poner mucha intención, todo nuestro interés ahí. Porque cuando no ponemos interés, pues dice como los discípulos, y se durmió. ¿Y llegó el problema? Es que el Señor no me quiere. Sí te quiere, pero no te duermas. Es que el Señor me ha abandonado. No te ha abandonado. Te estabas dormido cuando Él pasó. No. Debemos de ponernos las pilas, decimos, ¿no? Pero no al revés, bien puestas. Bueno, pues cuando va caminando, hermanos, por el torrente de Cedrón, dice que llegó a ese monte llamado de los Olivos. Y en ese monte de los Olivos había un huerto, según Lucas capítulo 22, verso 39. Sí, así dice Lucas. A ver, comprobémoslo. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y veamos lo que dice Mateo, y lo complementamos. Vayamos a Mateo 26. Y Mateo 26 dice, diferente. Entonces se contradice la Biblia. No, ya lo complementamos, ¿verdad que sí? Entonces llegó Jesús, Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Entonces, ¿dónde estaba el Getsemaní o ese huerto? En el monte de los Olivos, ¿verdad, hermanos? Sí. Entonces, cuando ellos llegaron al Getsemaní, ahí cobra sentido toda la ilustración, hermanos. Todo cobra sentido. ¿Por qué cobra sentido? Pues mire, primero pongámonos o imaginémonos o creamos, no sé cómo decirle, que somos los discípulos del Señor y vamos con Él. Y vamos caminando juntamente con Él, ¿sí o no? Y lo vamos siguiendo paso a paso. Entonces, si nos va llevando, acabamos de salir del aposento alto y vamos caminando con Él, pues nos llevó por esa parte donde están los olivares. No, primero las vides, ¿se acuerdan? Sí. Y enseñó algo. Seguimos caminando, entramos al torrente de Cedrón, pero Jesús ya no dijo nada. Pero tenemos conocimiento, imaginación, ¿sí o no? Y Juan el Bautista, cuando Pedro, ¿se acuerdan? ¿De quién era discípulo Pedro? Y Juan el Bautista, tocante a esto, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pedro lo olvidaría? No. Yo digo que tal vez lo olvidó. Porque cuando pasaron por ahí, por el torrente de Cedrón, si yo no lo hubiera haber olvidado, pues se me ponen los pelos de punta y digo, wow, algo va a pasar. Y dice que lo llamó y se quedó dormido.
Entonces todos estos pasajes ellos lo sabían, hermano. Y repito, es que a veces como nosotros, hermanos, de veras, el ser humano tiende a olvidarlo. Tendemos a olvidar, hermanos, las cosas buenas sobre todo, o las cosas que hacen a favor nuestra, qué fácil somos de olvidarlo. Pero las malas, tenemos esa memoria como, y tengo que hacer una comparativa con un animalito, el elefante, ¿verdad? Y no olvida, y no olvida, y no olvida. Pero si nos hacen un bien, wow, como dice el dichito, cuando te hagan algo bien, nunca lo olvides. Pero si tú haces un bien a otros, olvídalo al instante. No, eso no, esa aplica al revés. Hacemos un bien y nunca lo olvidamos. ¿Nos hacen un mal? También. No, eso está dentro de nosotros, de nuestras emociones. Pues bien, Pedro nos las enseña y creo que también lo olvidó. Entonces, al llegar, hermanos, al Getsemaní, ¿qué es el Getsemaní? Bueno, el Getsemaní tiene un nombre. Resalto esto porque creo que los libros nos han enseñado a comprender cómo se entienden mejor cada libro y cada pasaje, ¿sí o no? Recuerde que cuando estudiamos el libro de Ruth, o dimos una enseñanza por ahí de Ruth, recuerde que se entiende mejor el libro de Ruth si aprendemos el significado de los nombres, ¿se acuerda? Se entiende totalmente diferente el libro. Pero también por ahí el pasaje de Isaías capítulo 8, no lo olvide, dice que los hijos de los hebreos son como presagio, tienen un significado. ¿Sí se acuerda? Si no, noten la pasaje, es Isaías 8, y ahí lo lee todo. Porque tiene 2 hijos, ¿no? Y le vas a poner a tu hijo así y asá. Y dice que sea legible. Bueno, la idea es que se entienda, pero ¿quién va a entender? El estudioso, hermanos. El que no quiere entender no entiende y dice, ¿qué querrá decir? No tiene significado. Ahora, con eso no estoy tratando de alegorizar al máximo, solamente quiero hacer, según lo que hemos estudiado, una representación porque creo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque si Jesús no dejó pasar por alto la vid, pues tampoco el Getsemaní. Pero ahí, ¿quién tenía que estudiarlo? Y dice el proverbio, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Tenemos que investigarlo. Y es bueno investigarlo para nuestro propio bien. Bueno, entonces, si Jesús con la vida enseñó algo espiritual, ¿qué tiene de espiritual entonces el Getsemaní, hermanos? Pues muchas para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, muchas para seguir adelante, hermanos. ¿Sí? Ahora, esto tiene más, es muy profundo, hermanos, porque cuando estudiamos el libro de Juan o el libro de los Hechos, que ya lo hicimos, Juan no lo estamos haciendo, pero los Hechos ya lo estudiamos. Jesús dijo acerca del Espíritu, que Él nos recordará. Entonces el Espíritu, hermanos, nos recuerda, nos enseña. Bueno, si buscamos acerca de este pasaje, la Biblia tiene más evidencia, mucha más evidencia. Por ejemplo, le dije que no pasara por alto la palabra determinado, ¿se acuerda? ¿Y dónde más la encontramos? En Hechos. Pero le escribió Lucas después, pero quien estaba hablando acerca de esto era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, no podía llevar esas cargas, porque no era su tiempo, no era su momento, porque el Espíritu Santo aún no había venido. Pero aquí hay algo importante. El Espíritu Santo ya está aquí, hermanos, y dice el apóstol Pablo que está en nosotros. ¿Sí? Esto, hermanos, que les está pasando en este momento en el Getsemaní, ellos no comprendían, hermanos, no entendían cuando Jesús decía una y otra vez, la hora ha llegado, y ellos, ¿cuál hora? ¿Qué momento? ¿Qué les estaba ganando? El sueño, hermanos. ¿Qué más les estaba ganando? Sus emociones. Y es importante mencionarlo, hermanos, porque después cuando Juan escribe su evangelio, ya no lo pasó por alto, para que nosotros no lo pasáramos por alto. ¿Qué no debemos de pasar por alto? La función del Espíritu Santo en nosotros. De que somos hombres espirituales, se supone.
de que debemos de entender que Dios nos ha dado de su Espíritu. Y Juan lo escribe una y otra vez, ¿sí? Y le da solo un capítulo donde habla detalladamente, pero habla de 4 capítulos para que comprendamos, hermanos. Y Juan dice de Jesús, les enviaré. Es una promesa. ¿Y a la promesa quién era? A los que estaban escuchando. ¿Con qué motivo o qué tiene que ver el Espíritu Santo? Todo. Porque si Jesús no moría, no vendría el Consolador. Y todo eso lo hace saber con qué fin, hermanos. ¿Con qué fin? De que ahora llevemos las cargas por los demás. ¿Con qué fin? De que nos amemos los unos a los otros. ¿Con qué fin? De que prediquemos hasta el fin. Y hay muchos otros fines, hermanos. Hay muchos. Y si nosotros nos podemos a investigar, si nosotros nos ponemos a buscar cada vez más en la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el libro de los Hechos habla de qué es lo que habla ¿qué resalta en los libros? Se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Buscando en la concordancia, es el libro que más veces anuncia la palabra con letra grande. Entonces tenía algo que ver, hermanos, en todo esto, como para pasarlo por alto. Tenía algo que ver, por eso Juan no lo pasa por alto. Y no es de que no escriba acerca del Getsemaní, ya está implícito. Y nos hace saber en esos 4 pasajes que somos oidores olvidadizos. En esos 4 pasajes nos enseña que es lo mismo que le pasó en Mateo. Son oidores olvidadizos, o somos. Nos hace ver que la arrogancia a veces está bien arraigada en nosotros, que la traición incluso puede estar en nosotros, que nos podemos abandonar los unos a los otros. Temas, hermanos, que Juan tomó, ¿se acuerda? Después del aposento alto. Pero el punto que sobresale en todo es el amor. Porque Jesús, sabiendo que Judas le iba a traicionar, sabiendo que los discípulos no se querían servir los unos a los otros, se pone a lavarle los pies. Y sabiendo que lo iban a dejar. Por eso ya ve qué importante es que tengamos al Espíritu. Él es el que nos ayuda en el Getsemaní. Si no, no podemos pasar. Imposible es que saltemos. Nos vamos a quedar atorados ahí. Es imposible pasarlo. No se puede. Y lo que va a salir de nosotros es lo que hay en nuestro carácter de verdad. De lo que estamos hechos, de lo que fuimos formados. Pero si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, se va a ver. Pero en los momentos cruciales, hermanos, siempre sale lo que somos. Sale lo que somos. Por eso no podemos dejar pasar por alto todo esto. Los discípulos entienden que no podían llevar solos esta carga. Claro que se entiende, pero no es justificación ya para nosotros, ¿verdad que no? No, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Se entiende también que los discípulos se quedaron dormidos y ahí evidencia nuestra conducta. Pero también, hermanos, ¿qué está evidenciando acerca de Jesús? ¿Qué está sobresaliendo? Los méritos de Cristo. El único que podía abrir el camino nuevo era Cristo y comenzaba su agonía. Y no renunció a ella. La Biblia está evidenciando, dice el libro de los Hebreos, todos los méritos de Cristo. Cómo Jesús es superior a todos, a los apóstoles, a los sacerdotes, a Moisés. Él lo hizo todo. Y eso es lo que evidencia. Y por eso Jesús dice, oren en mi nombre. Él es el puente, Él es la puerta. Él lo dijo, yo soy la puerta. Por algo lo dijo y ahora lo sostenía, hermanos. Y nosotros a veces decimos y nos echamos para atrás cuando vemos la situación difícil. Por eso dice el apóstol Pablo que tú sí seas así, porque todo lo demás. ¿Ven, hermanos, la importancia? ¿Quién nos da la fuerza para soportar? El Espíritu. Bueno, todo esto ilustra, hermanos, al Getsemaní. Todo esto lo va ilustrando, lo va acomodando. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces en el Getsemaní? Bueno, para empezar, el Getsemaní quiere decir o significa prensa de aceite. Por algo es. Esta es una palabra aramea, hermanos. Es una palabra aramea y es una palabra compuesta. Bien. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? Una presión fuerte. Una presión, hermanos, que caía sobre Jesús. Esa presión, hermanos. Porque recuerden que Jesús era
Totalmente hombre y totalmente Dios. Y como hombres, a veces no podemos soportar la presión. Si no, no hubiera tantos antidepresivos, tantos medicamentos, no hubiera la psicología y todo lo demás. Lo que tiene que ver con la mente. Jesús lo llevó todo por eso, y ahí colóquele nuevamente Isaías. Él llevó todas nuestras enfermedades, pero también habla de que llevó más nuestras heridas. También llevó las injusticias, porque Jesús iba a ser juzgado injustamente. Él ya lo llevó todo, por eso es creer, hermanos, creerle. Y Jesús recibía toda esta presión, sabiendo que lo iban a juzgar injustamente, que le iban a bofetear, a golpear, que le iban a azotar con el látigo. ¿Quién sufrió más que Jesús? Nadie. Pero dice Isaías, lo pasamos por alto, como si no hubiera de haber pasado. Pero no al que cree, hermanos. El que cree dice, no, algo hay, aquí hay más. ¿Para qué? Para nuestro provecho, hermanos. Y Jesús entonces está hablando o está enseñando en su forma, no solamente en oración, en Él mismo como ejemplo. Él está enseñando todo esto que también nos podría acontecer. Como Esteban, ¿se acuerdan? ¿O no le fue juzgado injustamente Esteban? ¿Cómo salió lo mejor de Esteban o lo peor? Y como dice el libro de los Hechos, ¿cómo estaba Esteban? ¿Cómo era su rostro? Ok, hermanos, note esto. Cuando alguien a usted y a mí nos hacen enojar, ¿qué rostro nos ven? ¡Wow! Se transformó. ¡Ay! Pero no en un ángel. Los motivos que hablaba Esteban, lo que decía, la cátedra que les dio Esteban y las mentiras que dijeron, no era para que se enojara, pero se transformó en otra cosa. Era como el de un ángel, no de otra cosa. Ve cómo las situaciones difíciles bajo presión sacan lo que somos. Si mantenemos el dominio, ¿no? La cordura, la sobriedad, ¿o no? No podemos dejar pasar el pasaje nomás por nomás. Y sabemos que Jesús llevó toda la carga, y con eso no quiero bajar a nuestro Señor, al contrario, quiero que lo noten que está lejos, es inalcanzable solamente por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, Dios dijo, mis pensamientos no son los de ustedes. Pero dice, pero vendrá el Consolador, dice Jesús, ¿no? Y es la manera en la que Jesús rompe el velo, la separación que nos dividía, Él la rompe, hermanos, y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como para desaprovechar, porque somos hombres sujetos a pasiones, y nosotros a veces dormidos, y llega el problema y wow, dejamos mucho que desear. Jesús no dejó que desear, cumplió la perfección, la voluntad del Padre. Y nosotros no cumplimos como hijos de Dios. Al contrario, por causa nuestra es vituperado el nombre de Dios. Entonces los discípulos están manifestando lo opuesto a Jesús. Están manifestando su carnalidad. Están manifestando que son dominados por las emociones. Los discípulos están manifestando todo lo opuesto en Mateo 26. En este pasaje está manifestando todo lo opuesto. ¿Sí? Están manifestando que están haciendo su propia voluntad y no están haciendo la voluntad de Jesús, no están haciendo la voluntad de Dios. Y recuerde que eran los discípulos, los seguidores. Y Juan lo dice de esta forma: el que se diga que su hijo debe andar como él. Y en esto conoceremos, dice, que son hijos de Dios. ¿Es fácil? Claro que no, por eso le repito la importancia de entender. Entonces, por allá en el libro de Marcos, ya no vaya, capítulo 14, solo anótelo, verso 37. Jesús le dijo a Juan, a Pedro y a su hermano Jacobo, oremos, pero Pedro estaba dormido. Y Jesús le dice a Pedro así, Simón. ¿Por qué le dijo Simón? Era su nombre de pila, vamos. Era el terrenal. Y nótelo ahí en Marcos. No le dice Pedro, le dice, hey Simón. Y le pregunta, ¿duermes? Como cuando Dios nos habla, ¿por qué estás dormido en esta situación? ¿Por qué no estás orando en esta situación? ¿Por qué te pasa desapercibido? ¿Por qué? Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes. Pero nos alumbran, no sé qué nos alumbre. Híjoles, cómo nos distrae.
Nos distrae de tal forma y creemos que el mundo es así como dice. No es así, hermanos. Dios nos llamó a otras cosas. Tiempo quisiéramos, hermanos, para estudiar la Biblia. Y a veces creemos hay tantas cosas, hermanos, de veras que uno ve y dices, caray. Miren, como iglesia no somos la única, ni tenemos toda la verdad, ni la AC tiene toda la verdad. La tiene Cristo. Enseñamos a Cristo. Si trabajamos tanto es para que conozcamos a Cristo. Pero a veces no empezamos a hacer cosas que no se deben. Nos creemos los únicos como iglesia y los salvadores. No, hermanos. Enseñamos a Cristo. Ese es nuestro trabajo, esforzarnos lo que más podamos para que la iglesia conozca a Cristo. Y por eso le repito, quiero exaltar a Cristo, sus méritos. Era imposible, hermanos, llegar a Dios. Pero también es imposible llegar a Cristo si no creemos. Es imposible tener una comunión con Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Es imposible. Y todo esto nos va a pasar en blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dormidos. ¿Qué idioma está hablando? ¿De qué habló? ¿De cuál Jesús? No nos puede pasar en blanco. No puede, hermanos, pasarnos en blanco. Y de ahí lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, ya lo sabe. Pero dice el apóstol Pablo de esta forma, hermanos, para no dormir, porque ahorita creo que no es tiempo de dormir. Nuestro tiempo como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, no es tiempo de dormir. No, al ver la presión que está ejerciendo el mundo, al ver la presión que nos rodea, no es momento de dormir. Ay, estoy tan afligido por la economía, el dinero no alcanza. Pues no te duermas, ora al Señor. No, es que los políticos y la presidenta, eso dice la Biblia. No, es que el patrón, la patrona, eso dice la Biblia, pues no te duermas. No, es que la Biblia, si yo me dejara, pues ora. Y tenemos un montón de cosas que argumentar. No, el apóstol Pablo dice de esta manera, hermanos, sabiendo esto, vea, eso dice los romanos, dando por hecho que la iglesia entendía, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces se entiende que ya no estamos más en este cuerpo, que este cuerpo, estas emociones no nos debieran dominar. Pero ¿cómo dominaron a los discípulos? Y el apóstol Pablo dice, debemos de saberlo, porque se entiende, hermanos, que ya no vivo yo, ¿verdad que no? Y es bien padre el pasaje, y amén, aleluya, pues gloria a Dios. Ahora hay que practicarlo. Ejecútelo. De verdad, todo el tiempo ejecútelo. Y en lo que más sepa que a usted le puede. En esas cosas terrenales que a veces no queremos soltar. No queremos soltarlas y nos aferramos a ellas. Aférrese a Cristo. Y esto, hermanos, tiene una ilustración del Getsemaní. Quiero terminar, ya estoy por terminar. Y esta ilustración, hermanos, es muy importante porque aquí en el Getsemaní se entiende que se presionaban las aceitunas. ¿Para qué, hermanos? Para sacarle el aceite. Y el aceite tiene muchas utilidades. Pero ¿cómo era que se le sacaba el aceite a las aceitunas? Para empezar, el olivar es dura muchos años. ¿Sí? Dura muchos años. Y en la antigüedad, recuerde que esos hombres de Dios duraban muchos años, ¿verdad que sí? Pero se fue acortando con el tiempo. Ese olivar, hermanos, olivares era muy común en el Medio Oriente, era muy común, había muchos. La idea es de que hubiera muchos olivares como nosotros, ¿no? Muchos cristianos. Pero están escaseando, ¿verdad que sí? La idea es de que fuera, y es que ese olivar tiene muchas utilidades, pero para sacarle lo preciado al olivar, ¿sí? Hay que presionarlo, aunque se usa de más formas. Y antes, desde el Antiguo Testamento, punto importante, desde el Antiguo Testamento, no solamente en los tiempos de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, había una piedra de molino, ¿sí? Con la que se les traía el aceite y pasaba una rueda de molino y esta era jalada por un burro, ¿sí? O un
un caballo, y le sacaban el primer aceite. El primer aceite que salía era el extra virgen, el más puro, ¿sí? No les traían el aceite como hoy en día muchas cosas se les traía el aceite por medio de calor. No, ese era prensado en frío, así se llama, por eso es su utilidad, tiene muchas. Pero había otra forma de extraer ese aceite. Se entiende que la rueda de molino no todos la tenían, pero había otras formas de extraerlo. Con una muela se le llamaba. Eso lo tomé de usos y costumbres. Y esta muela, hermanos, era una roca así, pues parecida a una muela, y le caía sobre el aceite. Es como hoy en día, hermanos, vemos un ejemplo, ¿no? Aquí en México. Solamente se muele el maíz en los molinos modernos o también con el metate. Y no porque no se menciona el metate no quiere decir que no exista, existe. Ese es lo bonito de la Biblia. De que no solo era la única forma de extraer el jugo. Entonces se entiende que el molino, el metate, hermanos, es una forma de extraerlo en la casa, en poca proporción, ¿sí? Y el otro pues era para vender y es el más sonado porque era donde se extraía grandes cantidades. Pero en casa, ¿cómo le hacían las personas, las que no podían comprar una rueda gigante? ¿Sí sabe cuál es la rueda, verdad que sí? ¿Sí? ¿Cómo? Pues con una piedra que encontraban y se parecía a una muela. Incluso otras versiones hablan de la piedra de molino o la muela de molino. Ver a otras versiones. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué es importante, hermanos, tener esto en mente? ¿Por qué? Porque todos los judíos lo podían hacer en casa. Y era de donde sustraían ellos pues su aceite. Era donde sustraían el aceite para muchos usos. Entonces no era algo que los discípulos desconocieran. ¿Sí? Es como en México decimos el metate. ¿Todos conocen el metate? Sí. Pero llévelo a otro lugar, a otra nacionalidad. ¿De qué hablas? Incluso si usted busca en Google a lo mejor ni aparece. Porque son propios de. Esos son propios porque le extraje de usos y costumbres. ¿Va? Entonces, de los del Medio Oriente. Entonces, cuando ellos, hermanos, comenzaban a extraer el aceite, pues obviamente era por presión, le dejaban caer la piedra y tenían abajo como un tipo de cesta y no todo el aceite se salía por un orificio. Lo que quedaba en la cesta lo llevaban en el agua limpia, y sabemos que el agua se separa y tomaban ese aceite que es el más limpio, el más puro, y había esas formas de extraerlo. Pero una vez extraído el mejor aceite, lo volvían a meter y le daban con la piedra o con la rueda de molino. ¿Sí? Le daban para extraerle lo más posible a las aceitunas el aceite. Pues bien, se usaba para muchos usos. Los primeros usos, cuando el aceite está virgen, se usaba para la esencia del perfume. Esos perfumes duran su aroma hasta un mes. No en vano la Biblia dice que fue grato ante Jehová, ¿se acuerdan? Que también representa la oración. El apóstol Pablo dice que oremos en el Espíritu, como Ana. Bueno. También este primer aceite, hermanos, se usaba, ojo con esto, se usaba este aceite extra virgen, se usaba para prender los candelabros del templo. Porque había otro tipo de aceite con el que encendían las antorchas y algunos candelabros, pero era el número 4, lo que sobraba. Esto está bueno, hermanos. Lo que sobraba, con eso vamos a prender la linterna. Pero esto se usa dentro del templo, porque es el primer aceite. Bueno, el segundo se usaba para uso, la segunda extracción de aceite se usaba para uso médico. Y el pastor lo echaba, hermanos, en un morralito, no era, se me fue el nombre, tiene un nombre donde lo echaban. Eran hechos de los estómagos de las ovejas. Sí, Audrey tiene otro nombre. ¿Eh? Sí, alforja, algo así, pero me entendieron la idea, ¿verdad, hermanos? Bueno, el pastor lo llevaba, hermanos. Lo llevaba siempre para curar ¿a quién? No olvide Isaías 53. No lo olvide, mire cómo lo representa muy bien.
Y lo llevaba aquí. Y si la ovejita, ay, se le quebró la patita o una infección, y él le untaba su aceitito y iba sanando. Pero también untaba a sus ovejas en la cabeza, como a los sacerdotes. ¿Sí o no? Con aceite. ¿Por qué a la oveja lo untaban? Porque en aquel lado hay unas moscas muy agresivas, pero también muy insistentes. Y esas moscas muerden, tanto que abren heridas en las ovejas. Y si se meten, ya lo habíamos dicho, aquí dejan una larva en el cerebro y las enloquece. ¿Sí? Entonces con el aceite, pues ya no las persiguen. Eso da la idea de que quién le ayuda, quién le protege. Bueno. También, hermanos, el tercero, hermanos, y el cuarto, esto es era para las lámparas y otros usos que ya no me da tiempo, pero sobre todo era para las lámparas. Sí, lo volvían a traer la aceituna y le volvían a machacar, y obviamente ese aceite estaba muy revuelto ya con la cáscara y todo lo demás. Entonces ya no tenía tanta importancia porque su uso cada vez era menor. Sin embargo, los dos primeros tenían más usos. Yo solamente anoté algunos que me permitió escuchar y que creí más importantes. Ok. Pero este aceite, hermanos, entonces tiene una representación. ¿Sí? Recuerde los yo soy. ¿Quién se acuerda de los yo soy? Bueno. Y solamente de este aceite extra virgen, hermanos, se podía alimentar el templo. No era el segundo ni el tercero. ¿Verdad que no? Porque a Dios se le ofrece lo mejor. ¿Sí? Pues Jesús dijo, les enviaré el ayudador, dando a entender que es el Espíritu Santo. Pero note esto, ¿Jesús acaso no dijo que Él es la luz del mundo? Tenía que encender con esa luz al mundo, hermanos. Sí, Él se encendió, esa lámpara no se puede apagar, porque Él es la luz, hermanos. Él no dijo, les enviaré otro igual como yo, que sale de mí, ¿no es el Espíritu? De ahí salí, hermanos. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué tenía que pasar para que la luz se quedara, permaneciera en el mundo, hermano? Tenía que caer todo ese peso sobre él. Todo, si no, no podía venir el ayudador. Tenía que caer toda esa presión sobre él para que pudiera salir el aceite. Entiendas, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es lo que ahora tenemos nosotros. Como una antorcha que alumbra en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los demás conozcan a Jesús. No en vano el apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu. La idea es irlo apagando. Y pues a veces estamos apagados, ¿verdad que sí, hermanos? Y esto tiene mucha importancia, hermanos. Tiene mucha importancia. Porque miren, noten ahora esto. ¿De qué manera entonces obtenemos el aceite nosotros, hermanos? Claro que ya todo está escrito, claro que es la palabra que nos enseña y todo, pero ¿verdad que a veces cuesta trabajo incluso estudiar o orar? ¿Cómo cree que andan los cristianos? ¿Cuánto? Solo medítelo. No responda. Pero ¿cuánto regularmente estudia? ¿Cuánto regularmente ora? Jesús le dijo a sus discípulos, Pedro, ¿no has podido orar una hora? Fíjense, una hora. Yo creí que con 5 minutos era suficiente. ¿Verdad que le cuesta a la carne ser triturada? ¿Verdad que a la carne le cuesta ser triturada por la palabra? No, y más esos mensajes tan confrontativos. No. Quiero otros que sean de puro amor. Ya lo estudiamos, hermanos. Este es puro amor. Para cambiar nuestro modo de pensar. Porque a veces le dedicamos bien poquito tiempo, hermanos. Bien poquito tiempo y nos creemos hombres espirituales. No, déjame decirle, no, perdón, pero no. Mostramos lo que hay en nosotros. El problema es de que a veces no la creemos. Que porque tengo asistiendo a la iglesia 10, 15 o más años, soy espiritual. Error. ¿No? Se nota, hermanos. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Se acuerda de Jesús? ¿Se acuerda de los discípulos? Y se nota en nosotros, hermanos. Por eso la importancia de permanecer triturándonos nosotros mismos.
la importancia de reflejarnos día a día en el espejo, la importancia de llevarle todas esas emociones al Señor, la importancia de tener comunión con Dios lo mejor posible, hasta donde podamos. Y yo sé que hay muchas emociones que tenemos que renunciar, hay muchas a las que tenemos que renunciar, pero recuerde, no está solo. Ore, ore. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar.